Bueno, que nos puede ayudar a entender un poquito más de esto es un constitucionalista, porque esto tiene ribetes complejos en muchos momentos y en muchas partes. Así que vamos a darle la bienvenida a Luis Pastor, constitucionalista, para que nos ayude a entender ante qué estamos exactamente. Doctor Pastor, ¿cómo Buenas le va? noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Qué gusto. Muy amable de tu parte. Un gusto, bienvenido. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Cuál es su primera impresión respecto a lo actuado por la mesa directiva del Congreso esta noche? Bueno, el tema es claro y es preciso, ¿no? Hay un aspecto de principio fundamental que se refiere a la separación de poderes. O sea, el Poder Ejecutivo ejecuta, el Congreso legisla, el Poder Judicial resuelve los conflictos de intereses. Ello no significa que el Poder Ejecutivo no tenga iniciativa legislativa. Lo tiene, por supuesto que sí. Pero si el Poder Ejecutivo dice, si no me apruebas la ley que yo te digo, cierro el Congreso, entonces eso ya no es una república, eso es una monarquía. Ya el soberano ya no sería el pueblo, el soberano sería el presidente de la república. A eso se refiere la separación de poderes, es la esencia del sistema republicano. Pero sin embargo, para que haya equilibrio, la Constitución le permite al presidente, al Poder Ejecutivo, que haga cuestión de confianza y que cierre el Congreso, por ejemplo, si no se accede a asuntos vinculados al ejercicio del objetivo del Poder Ejecutivo, que es gobernar. Todo lo que está en el artículo 118 de la Constitución, esas son las funciones del presidente de la República y del Poder Ejecutivo. Sobre todas esas facultades pueden hacer cuestión de confianza, ¿ya? Y yendo a un extremo, si no pueden imponer una ley, tampoco pueden imponer una reforma de la Constitución, porque si no, el presidente de la República estaría permanentemente modificando la Constitución y ya seríamos, ya no una monarquía constitucional, seríamos una monarquía constitucional con muchas características de una monarquía, de una dictadura inclusive, ¿no? Ese es el tema de fondo. Por esa razón, el Congreso, la mesa directiva no ha puesto a debate en el Pleno, simplemente ha informado y lo ha declarado, es un término que en lenguaje jurídico se llama inadmisible. ¿Cierto? Ahora, Eso es en esencia. Doctor Pastor, la mesa directiva del Congreso, por supuesto que tiene la atribución de rechazar o no admitir a trámite una solicitud del Ejecutivo que no se ajuste a ley. Pero ¿no le compete al Pleno del Congreso también esa admisibilidad o inadmisibilidad de la misma? ¿No recaería en manos del Pleno también esa discusión? Mira, vamos a tocar temas de procedimiento, y siempre poniendo ejemplos. Por ¿cierto? favor. Vamos a poner un caso de que alguien plantee una casación al más alto nivel que se llama la Corte Suprema. Antes de que el Pleno de la Corte Suprema resuelva una casación, hay una etapa previa llamada calificación. Totalmente. Entonces, ese es el rol que cumple la mesa directiva, de calificarlo, no pronunciarse sobre el fondo, sino sobre la forma, ¿no? Pero pueden equivocar. Porque las bancadas de izquierda, luego del rechazo de la mesa directiva, exigieron de alguna manera al presidente del Congreso que pusiera a debate esa admisibilidad. Pero tal como lo ha planteado usted, es clarísimo. La mesa directiva podía cumplir esa misión y lo ha hecho de esa manera. Ahora, ¿puede el Ejecutivo, a partir de esta decisión, interpretar que la confianza ha sido negada? En absoluto. En absoluto. Si fuera así, ¿cuál sería el significado? Es como si el Pleno hubiera debatido el proyecto de ley y lo hubiera rechazado el proyecto de ley.
¿cierto? Entonces, no, eso no puede ser. Pero vamos a ponernos en un importante supuesto, que la mesa directiva se haya excedido de sus facultades o que haya calificado de manera incorrecta. Entonces, también existen los mecanismos para poder pedir que esa decisión sea declarada, por ejemplo, inconstitucional. Puede haber hasta un amparo, puede llegar ese tema también a un juzgado de amparo o al mismo Tribunal Constitucional para que, digamos, el tema quede como tal zanjado, ¿no? Correcto. Esa es una interpretación extensiva. ¿Por qué razón? Porque, mira, estamos entrando ya a un terreno, estamos entrando a terrenos un poquito muy peligrosos. Sin duda. ¿Ok? Sin duda. Sí. Doctor Pastor, queda claro entonces, el rechazo del Congreso a la cuestión de confianza no admite a trámite, digamos, no admite la discusión ni siquiera de la cuestión de confianza. Ellos consideran que el tema es materia propia del Congreso, por tanto no le compete al Ejecutivo plantear cuestión de confianza sobre ese tema. Pero el mismo día ocurre que el Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría ha declarado infundado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo contra la ley 31399, la ley sobre referéndum, que es justamente la ley sobre la que versa la confianza solicitada. Dos instancias le dicen al Poder Ejecutivo de ninguna manera, aparentemente. Demasiada coincidencia, ¿no? Ajá. ¿Qué interpreta usted? Sin embargo, el TC ha emitido algunas decisiones contrarias al Congreso, ¿no? En estos últimos días, como por ejemplo fue este tema de la demanda de traición a la patria, ¿no? Así es. El tribunal se ha pronunciado y por otro lado también sobre esta pretendida facultad del Congreso de tener iniciativa en el gasto, ¿no? Pero ya el tribunal había anunciado hace aproximadamente 2 semanas su punto de vista, ¿no? Con respecto a esta ley de desarrollo constitucional, que puede ser modificada, efectivamente. No, claro, en tanto ley puede ser modificada, eso no está en discusión, digamos. Vendrá otro Congreso con otras composiciones y con otra correlación de fuerzas que podrán hacer modificaciones a esa norma, doctor Pastor. Es el juego de la democracia del sistema republicano. Ahora, también le quería señalar que el reglamento del Congreso, en su artículo 86, inciso E, señala que si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto y éste le fuera rehusada, se producirá la crisis total del gabinete ministerial. ¿Qué significa eso, doctor Pastor? Claro, ese fue justamente el objetivo. Recordemos que hace solo una semana o 10 días ya había sido planteada públicamente y por escrito, ya había sido anunciado una primera cuestión de confianza que estaba referido justamente también a la misma cuestión de confianza. ¿Cierto? Sí. Entonces, el Congreso de la República, la mesa directiva, envió una contestación al Premier y el Premier le dijo, se adelantaron, porque yo he dicho que voy a presentar, pero todavía no lo he presentado. Es verdad, es verdad. Y cuando lo presentaron ya no versaba sobre ese primer tema, sino versaba sobre este segundo tema. Mira, aquí en tu pregunta ya no lo puedo contestar como abogado, sino como parte de la ciencia política. Yo soy profesor de la Escuela de Ciencia Política y entonces este planteamiento ya es un planteamiento de naturaleza política. ¿Por qué razón? Porque a veces sucede eso también en las instancias jurisdiccionales, ¿no? Las partes a veces confundimos lo que es el abuso de autoridad por el abuso del derecho. Entonces, el Premier sabe que él puede plantear la cuestión de confianza, sabe que lo puede hacer, que tiene ese poder.
pero se va más allá de ese poder. Ese es el abuso del derecho. Y es por esa razón que hace un momento te dije que entramos a territorios peligrosos. ¿Por qué razón? En otra situación sería muy difícil que un presidente del Consejo de Ministros, un premier, plantee cuestiones de confianza a sabiendas de que no solo es improcedente, sino que inclusive es un abuso del derecho, es un leguicidio, ¿cierto? Solo que el doctor Aníbal Torres Vázquez, que tiene una trayectoria y un currículum en el pasado, decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, decano del Colegio de Abogados de Lima, fue prácticamente rector designado el año 93 por Alberto Fujimori y hizo una buena gestión en la conducción de San Marcos, por cierto. O sea, él con esa trayectoria, entonces, ¿qué sucede? O acá sucede que ha entrado a la política y está jugando con un juego de ajedrez muy peligroso. Muy peligroso. O sea, correcto. ¿cierto? Pero eso puede terminar mal. Eso puede terminar muy mal. Esperemos que no. Doctor Pastor, le agradezco mucho el tiempo que me ha ganado, pero gracias por ayudarnos a entender estos temas. Gracias por estar en Radio Nacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Luis Pastor, constitucionalista, que ha sido muy claro. La mesa directiva del Congreso tenía plena facultad para rechazar o no admitía a trámite, ni siquiera discusión, la cuestión de confianza por las características que tenía la misma.